Hola a todos, bienvenidos a Idiomas a la Carta. Soy Eriko Moller, la directora académica. Continuando con este ciclo de entrevistas, donde decidí invitar a algunas personas que han transitado ya un proceso de migración, con todo lo que esto supone. La invité a Glory Mil, una exalumna de francés. ¿Cómo estás? ¿Ça va bien? Ça va bien, et toi? Oui, ¿toi? Ça va très bien. Bueno, no vamos a hacerla en francés, obviamente, porque hace bastante ya que no practicamos el idioma, pero sí te quise invitar a esta propuesta porque creo que, bueno, tenés mucha experiencia, ya muchos años residiendo en diferentes países del exterior y, bueno, creo que le podés sumar muchísimo valor a personas que tal vez están a punto de embarcarse en la misma aventura, ¿no? ¿Querés presentarte? Contarnos un poquito por qué estás acá. Bueno, pues mi nombre es Glory Mil, yo soy de Puerto Rico. Llevo fuera de Puerto Rico desde el 10 años, llevo 10 años, llevo fuera de Puerto Rico. Primero emigré a Estados Unidos y después, como al año, vine a vivir a Canadá, que es donde vivo ahora mismo, vivo en la ciudad de Toronto. Y bueno, decidí mudarme de Puerto Rico, estaba bastante joven y estaba buscando más posibilidades de trabajo porque veía poca posibilidad de trabajo y decidí irme a Estados Unidos. Todavía como estudiante entré al programa de Disney para estudiantes y ahí ellos les proveen a uno vivienda y no sé qué. Es para los estudiantes locales de Estados Unidos, pero como Puerto Rico es parte de, podemos aplicar también como si fuéramos estudiantes locales. Entonces decidí irme, en 2 semanas pues ya me había ido. Y pues allá, pues viví varios choques culturales y con el idioma, porque aunque sabía inglés, sabía más inglés gramático que para comunicarme. Entonces se me hizo más difícil, yo creo, la adaptación, porque si bien yo podía escribir perfectamente inglés, hablarlo se me dificultaba mucho. Todo un desafío. Sí, sí. Es algo que viven muchísimas personas, ¿no? Algo que siempre comento a las personas que, bueno, por ahí buscan la academia para comenzar un proceso como este, de un viaje, y siempre les explico de que no es lo mismo estar a veces 6, 7 años estudiando un idioma con un enfoque más gramatical, a saberlo perfectamente, que un enfoque de viajero o alguien que tal vez no es para viajar temporalmente, sino es que para residir en otro país. En ese contexto siempre les digo de que el idioma es una herramienta y más allá de la perfección, lo importante es saber usarlo, como fue en tu caso, o sea, la perfección, digamos, gramatical no te sirvió en este caso, ¿no? En lo ¿Cómo absoluto, fue ese, en lo cómo, absoluto. cómo fue ese proceso, digamos, de darte cuenta de que todo lo que sabías del inglés es como que tuviste que readaptarlo para poder adaptarte justamente en un contexto nativo en el cual no es que no te sirviera, o sea, eso vale destacarlo, ¿no? No es que no sirve la base que uno tiene, pero sí hay que darle otro enfoque, que es un enfoque mucho más comunicativo, mucho más práctico. ¿Cómo hiciste en ese momento tan chica, lejos de tu casa, para empezar a adaptarte y empezar a aprender el inglés más nativo, más el speaking, digamos? Sí, pues yo creo que también uno de los como obstáculos era yo misma, porque en Puerto Rico está esta cultura de que si no hablas perfecto el inglés como lo habla el americano, hay burla. Y es como que esa misma vergüenza que uno mismo se pone, uy, perdón, se cayó algo, que uno mismo uno se pone ahí Estamos en un vivo, obstáculo. Sí. pasan, Uno se pasan pone cosas. ese obstáculo y uno dice, pero es que yo no sé pronunciar esta palabra, mejor no la digo. Pero era como que decir, pues, tengo que hablarlo porque no hay quien me entienda aquí. Entonces era como que pues decir como salga y pues que fluya. Si no me entienden, pues la repito hasta que pueda, ¿no? Y Perder sobre el miedo, todo, sí, es básicamente. como decir, espera, me están mirando, tengo que hablar frente a un grupo de cientos de personas que fueron como que las primeras veces que tuve que estar hablando en inglés, así como con extraños, fue en estos centros de entrenamiento que tiene Disney y me dio miedito.
no, esto se me dio miedito, pero pues lo hice, porque también vi muchos nativos, pero también vi otras personas de otros países que estaban en esos entrenamientos, de Italia, de Francia, que estaban hablando y que te decía, ellos también están pasando por lo mismo, donde quizás hablan el idioma o no se sienten tan cómodos, pero uno no está solo. Entonces eso ayuda, como uno decir, pues no soy la única pasando por esto. Qué bueno que hayas tenido como esa especie de contención, ¿no? Incluso sin saberlo, tal vez cuando llegaste dijiste, uy, voy a ser la única. Es algo que veo también muy común en alumnos, esto de, bueno, sobre todo nosotros los argentinos, que tenemos esto de buscar argentinos en el resto del mundo, lo tenemos como una forma bastante particular, y después te terminás dando cuenta de que o sea, todos los países están en la misma, no importa su nacionalidad. Sí, Es como que estar en un país determinado, teniendo que aprender un nuevo idioma, pero una nueva cultura, con todo lo que supone, en cierta forma es como que te une, ¿no? sí, Como uno se siente un poquito más en casa, aunque tengamos las dos barreras comunicativas. Es como, yo no sé qué tú me estás tratando de decir, tú tampoco, pero bueno, estamos juntos, vamos a seguirlo. Y pues me vi en situaciones donde me iba con gente que casi no podíamos comunicarnos bien y nos íbamos a otros parques y hacíamos cosas porque al menos uno estaba acompañado y eso era muy bonito. Eh, en términos del idioma, poco a poco uno se va soltando y uno va entendiendo los términos que se usan en el lenguaje coloquial, como que no tanto el académico. Entonces a veces era yo, pero ¿qué significa esto? Y le decía a mi compañera, ¿qué significa esto? Y me explicaban, ¿no? Y entendían, porque yo era la única que hablaba español, qué era lo que significaba tal cosa, o ciertos dichos, o a veces en el entrenamiento yo decía que sí, yo lo entendía a veces muy bien, porque hablaban muy rápido o hablaban con acentos diferentes. Que uno comunicarse con una persona que tiene otro acento, que no es el que uno está acostumbrado, es difícil, Ujú. ¿no? Sobre todo cuando uno está como en capacitaciones y ese tipo de cosas que uno tiene que estar tomando nota y todavía uno está pensando en ese idioma es un poquito más complicado. Sí, el estar en la cabeza como un traductor simultáneo, ¿no? Exacto. Hasta que, bueno, llega un punto donde ya lo internalizaste tanto, que, bueno, no necesitas tanto de esa traducción, pero es muy normal igual Ujú, ese proceso. Y qué bueno esto que contás, ¿no? De que por más de que todos trataran de comunicar en el mismo idioma, cómo se iban cruzando también los acentos. Eso es algo que noto muchísimo, por ejemplo, en el inglés. Creo que por algo también es el idioma internacional, esto de que cualquier persona, no importa el acento que tenga, se puede comunicar en inglés. Es algo que por ahí, por ejemplo, yo como profe de francés, me cuesta más un poco ver eso, porque es como que se tiene esta idea de algo como un francés más esquemático, más apuntado también a la perfección fonética, todo eso. Y es cierto de que, como decía más hace un ratito, o sea, el idioma tiene que ser una herramienta, más allá de que uno tenga acento o no tenga acento, uno nunca va a pronunciar como un nativo, pero cuando estás en otro país, o sea, lo importante es sobrevivir, como decís vos, ¿no? Poder comunicar con personas que encima el tipo de trabajo que tenías recibías personas de todo el mundo. O sea, cuando sí, trabajás. yo trabajaba tomando las fotos en los parques y a ¿Mm? veces uno atendía gente que hablaba inglés perfecto o a veces atendía gente que no hablaba nada de inglés. Claro, Estaban hablando en japonés, en mandarín, en lo que fuera, y uno se quedaba, no, haz esto, es como que buscas la manera de comunicarte, ¿no? Y pues se aprendía una que otra palabrita también para ayudar. mucha interculturalidad. Sí, y era Qué linda. chistoso porque a veces me llamaban, ¿hablas español? Y yo, sí. No, pues me ponían a hablar ni que portugués, y era como que yo no sé portugués, no hablo español, pero por ahí nos entendíamos un poquito, ¿no? Alguna Y palabra en común había. sí, sí, yo les hablaba en español, ellos me hablaban en portugués, peleábamos ahí un rato, pero nos entendíamos. Al final, por lo general salía bien la cosa, ¿no? Y a veces era como que, pues, bueno, bonito, pero también fue muy sacrificado porque era un ámbito laboral muy diferente, un ámbito laboral muy severo,
al que yo entré, por, pues por las reglas que hay que seguir en esa compañía en específico y también como ellos ven la vida. Yo creo que en Puerto Rico es un poco más relajado y en Estados Unidos es más, tienes que vivir para trabajar, no vivir para vivir, sino vives para tu trabajo. Estás enfermo, ven a trabajar. Pero tienes que venir a trabajar enfermo, pero tienes que estar contento, tienes que estar bien. Entonces era como que no hay manera de ganar. Y entiendo que en gran parte también es la compañía por la que yo estuve trabajando, no siempre es así. Pero yo creo que fue lo más difícil de adaptarme, fue como ver ese cambio en el que, por ejemplo, en Puerto Rico te dan una hora de almuerzo en tu trabajo, aquí te dan media hora. Entonces tienes que hacer todo rápido. Te dan un break de 15 minutos para ir al baño. Y es cuando ellos quieran, ¿no? Y es como, el baño ahí no te queda al lado. Tienes que correr a ir al baño y volver dentro de esos 15 minutos. No te da tiempo de hacer nada. Y es como ese agotamiento quizás también, donde uno no puede expresarse en su idioma. Donde uno llega un poquito más cansado porque no pudiste usar tu idioma en todo el día. Porque Ujú. hasta que no llegas a tu casa, que no te sientas, no tienes ese descanso, ¿no? Y a veces uno no sabe lo cansón que puede ser eso. Todo, ¿no? Y sobre Agota a todo uno como que vivirlo, físicamente, ¿no? claro, y mentalmente también, porque realmente, bueno, todos los que vean esta entrevista y estén estudiando idiomas, saben de que el aprender un nuevo idioma, sea cual sea, es no solo desde lo fonético, que como siempre le digo a mis alumnos, no es lo mismo los músculos que uno utiliza cuando habla francés que cuando habla español. O sea, la misma garganta va variando, digamos, los sonidos. Bueno, mentalmente tampoco es lo mismo. Sobre todo No. al principio y más en este caso donde me imagino la frustración tal vez que tuviste al principio cuando llegaste a un país donde se suponía que sabías el idioma porque lo habías estudiado, Ujú. pero resulta que no te sirvió, por lo menos Sí, no al principio, como ¿no? que mientras más tiempo pasa, uno dice, bueno, pero sí, yo sé, yo voy a decirlo como me salga. Y si no me pueden entender, pues allá ellos, es problema de ellos. Porque es su primer idioma, se supone que entiendan. Y a veces yo creo que es Claro. como olvidarse de esas restricciones que uno mismo se pone, que nuestras culturas nos ponen, y ya, tratarlo. Lo aprecio mucho cuando uno trata de hablar el idioma nativo de ellos. Eh, Sí, en Estados Unidos no tanto, siendo honesta, pero o sea acá que en no. Canadá sí lo sentí. Yo me Ujú. vine a Canadá cuando me casé, entonces fue otro tipo de mudanza, digamos, porque tenía que preparar papeles, porque sabía que me iba a quedar a vivir, ¿no? Y porque iba a ser una ciudad mucho más grande, porque Toronto es la ciudad más grande de Canadá. Entonces me voy a mudar, me da cosita porque no me he ido tan bien acá, porque uno ve muchas diferencias culturales en Estados Unidos y sobre todo en el área donde yo estaba, había muchas personas que pues no estaban acostumbradas a convivir con gente de otros países, entonces como que no era muy aceptado a veces ciertas cosas. O si uno hablaba en español, se incomodaban un poco. Entonces yo dije, no, pero en una ciudad más grande va a ser peor. Y descubrí que fue lo contrario. Que acá yo, aunque no soy parte de la comunidad latina, no siento que la comunidad latina aquí sea tan unida como muchas comunidades latinas en Estados Unidos. Pero aquí se siente bien. Tú dices de dónde tú eres y la gente sabe de dónde uno es. Muy diferente a Estados Unidos. Yo creo que la mentalidad de la ciudad es muy diferente. Ujú. Sobre todo donde yo estaba, ¿verdad? Hablando de mi experiencia. Es como, ah, eres de Puerto Rico, ah, qué bien, que no sé qué, saben. O te hablan de la música, o te hablan de algo. Entonces, uno se siente más tranquilo con esa bienvenida. También es que aquí hay mucha gente de otros países, de otras culturas. Y te dicen, bueno, pues
vamos a ir a comer falafels o vamos a comer shawarma. Y tú dices, pero pues si no sabes lo que son comida árabe. Entonces Ujú. vas aprendiendo de otras culturas, de otras comidas, de otras cosas y vivir en otro país te abre la mente mucho a cosas nuevas, cocina, formas de ver la vida, formas de vivir la vida en general, ¿no? Como de mis amistades japonesas uno aprende la disciplina, ¿no? Yo los veo tan disciplinados y yo digo, yo no creo ser ni la mitad de eso jamás en mi vida, pero qué bien, ¿no? Y eso es lo bonito, que uno, cuando uno se va, uno, uno aprende mucho y uno gana mucho, pero también uno pierde, sobre todo cuando uno se va pues, por tantos años. Ya Wow, son, me puso la piel de gallina. Eh, nada, yo bueno, hace varios años ya que nos conocemos y te he acompañado, en cierta forma, más allá de que el francés en su momento era con este proyecto, tal vez de irte a Montreal, Quebec, no recuerdo ujú, dónde te ibas, que al final no se dio, pero bueno, seguiste con el idioma. Transité con vos un poco todo lo que fue esta adaptación, ¿no? De pasar de, no sé, un lugar como vos jamás el calor, pasar ujú, a un lugar con mucho frío, con todo lo que eso supone, que es algo que también transitan muchas personas, esto de, bueno, me surgió una oportunidad laboral, tal vez en un lugar donde el clima es todo lo opuesto a donde yo vivo. O sea, ya eso supone, más allá de lo lingüístico, esa cuestión contextual, o sea, del contexto que te presenta como algo diferente, es un desafío también, como sí, todo. Y me encanta, digamos, cómo, más allá de todo eso que has transitado en ese sentido, cómo le destacás esto de que uno se nutre, ¿no? Se nutre del otro, se nutre del lugar al que llegás. O sea, charlábamos también y me contabas de que no sos la misma persona que se fue de Estados Unidos hace unos años. no, Y eso es lo lindo, ¿no? De que siempre vamos mutando y todas estas experiencias nos nutren muchísimo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ahora ya tenés familia. ¿Cómo está compuesta tu familia? Es muy distinta tu situación a la última vez que estuviste en Estados Unidos. sí, pues ahora iría con mi esposo y con mis 3 bebés, que son mis 3 perritos. Ya te vas Entonces, también acompañada, no vas a estar sola. sí, y también tendré pues, a mi hermano que vive en el área donde voy a estar viviendo por Ujú. ahora. Anteriormente, pues era yo sola contra nada. Y otra cosa es como que uno dice, bueno, ¿y si me enfermo? Y bien duro a veces uno estar enfermo en otro país donde uno no diga, no hay nadie que me traiga una sopita. Lo bueno es que la puedes pedir por Uber, pero no es lo mismo. No, no Puedes es lo pedirla por mismo. Uber. No es lo mismo, ¿no? Eso es como que alguien venga, te traiga tu medicina, que te mire a ver si estás bien. Entonces, es como, hay momentos que son un poquito más difíciles que otros, ¿no? Cuando uno se siente mal o, o tal, pero uno se adapta, uno se adapta y siempre hay cosas que uno va a extrañar de donde uno es y siempre hay cosas que uno va a extrañar donde uno está. Si te vas, yo extraño muchas cosas de Florida, aunque creo que no fue la mejor experiencia, tampoco yo estaba en la mejor mentalidad, pero hay cosas que extraño muchísimo. Entonces es como uno deja un pedacito de uno en cada lugar donde uno va, en cada gente que uno conoce. Bueno, Pero nuevamente, piel de gallina. Eh, no, no, porque realmente estoy sintiendo todo lo que decís y bueno, yo que estoy a punto también de vivir algo similar el año que viene cuando esté viajando con la beca a Francia, es esto, ¿no? A veces uno se centra en el desarraigo, es algo que he hablado en otras entrevistas, esto del alejarse de la familia y del estar tantos meses o tantos años, todo depende, digamos, del proyecto que uno tenga, pero es cierto que si uno se centra solamente en eso y no disfruta el presente, no estamos viendo todo lo que nos está aportando esta experiencia, que es muy nutricia en muchos sentidos. Y hoy cuando decías esto que admirabas a los canadienses, creo que era que son muy disciplinados y que, bueno, por ahí nosotros los latinos somos un poco distintos en algunas cosas, algunos hábitos,
pero cuánto también le podés aportar vos o le podemos aportar nosotros desde justamente todo lo contrario, tal vez juntos podemos llegar a un equilibrio, ¿no? Esto de, Ujú. bueno, una sociedad es como muy estricta en lo laboral y tal vez la otra es como que le necesita un poco de disciplina y bueno, mutuamente se nutren como para llegar a un punto medio. Eso Sí, lo he visto mucho en personas, digamos, por ejemplo, latinos que llegan a ambientes muy estrictos de lo laboral y con su presencia, con sus costumbres, con incluso desde la gastronomía, ¿no? Esto de llevar cosas nuevas, eh, como uno aprende del otro, nosotros aprendemos de esas personas también, y bueno, llegamos a un punto medio, que sería, en realidad, ninguna de las dos cosas está bien o está mal, o sea, somos diferentes. Eso es sí, lo que creo que nos enseña un poco este relato que venís haciendo, ¿no? sí, yo en mis experiencias laborales he tenido mucha gente de, pues, obviamente, de Estados Unidos y de Canadá, pero gente que viene de Italia, gente que viene de Francia, de Sri Lanka, de India, de Sudáfrica, de todos estos otros lugares que uno dice, que uno no, que por lo menos yo no sabía mucho, entonces te enseñan de su religión. He aprendido mucho del Islam, he aprendido mucho del budismo, del hinduismo, de todas estas otras religiones que yo nunca estuve expuesta. Y es como que es muy lindo, porque uno dice, mira, somos humanos y todos nos conectamos, ¿no? Y uno empieza a ver similitudes entre las cosas, entre las creencias. Uno dice, espera, esto se parece mucho a esto otro. Entonces es bonito compartir en esos ámbitos. Y ahí Fuera, entra fuera de lo legal, ¿no? Porque lo legal a veces Ujú. se tarda un montón para uno conseguir como los en, papeles. como en todos lados, la Ajá, burocracia. uno va al abogado y tiene que pagar y tiene que ir aquí y busca aquel papel y busca lo otro. O sea Pero que eso no es muy distinto a Latinoamérica. A veces uno también idealiza, ¿no? Cómo son los trámites en otros países y el primer mundo es igual no, en lo que sea la burocracia. de hecho, por ejemplo, yo para conseguir mi ciudadanía me tardé 8 años. Para conseguir mi residencia permanente me tardé 2 años. Y yo estaba casada con un ciudadano canadiense. O sea, se supone que me lo dieran, pero es un proceso bien demorado, bien demorado. Y para conseguir una persona la ciudadanía en Estados Unidos, creo que tienen que estar viviendo 10 años en Estados Unidos con su green card, algo así. Entonces, sí, se tarda mucho, 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 mucho. Claro que son, también depende del país donde vayas, tenés que conocer. Es también algo que surgió bastante en las entrevistas, esto de antes de llegar, más allá del idioma, que es muy importante por esto mismo que decías, ¿no? Si uno no hace un esfuerzo de acercarse al otro con el idioma que tienen en común, porque si estás en Estados Unidos difícilmente, o sea, hay personas que hablan español, obviamente, pero es mucho más probable que puedas comunicar, aunque sea en un inglés rudimentario, que en un español. Entonces, el idioma es muy importante para llegar a otros y realmente poder compartir todas estas experiencias que dijiste, porque si vos no hubieras hecho un esfuerzo por acercarte, por aprender su idioma, por convertir ese idioma tan gramatical tal vez que tenías en un principio y que se convierta en algo comunicativo, que sea una herramienta que te sirva, no hubieras tenido todas esas experiencias tan lindas que decís, interculturales, con personas de distintas nacionalidades. Y bueno, con respecto a esto de los trámites también, o sea, que qué importante, ¿no? El verlo con tiempo y como me dijo en una entrevista el otro día un alumno, el tiempo es lo único que no podés comprar. O sea, los trámites los podés pagar, podés Sí, hacerlo con lo que necesites, pero el tiempo no lo podés pagar, no lo podés comprar. Así que hay cosas que si se tienen planificados, viajes o cosas así, hacerlos obviamente con la mayor antelación posible y a estar muy informados, ¿no? Como para evitarse dolores de cabeza y que después sí, no y te... aún así, la verdad, hay que estar dispuesto a que esas cosas te sorprendan. A mí me pasó que hice mi aplicación para mi residencia permanente por una firma, tuve que volver a empezar el proceso de cero. Entonces, esas cosas pasan. Y es decir, bueno, hice lo que pude, me salté una sola firma y ahora tengo que volver al final de la cola otra vez. Y por eso se demoró más. Entonces, hay que también ser flexible, ¿no? En las expectativas de cada uno. Total. Si no, bueno, como siempre veíamos
en el mismo proceso de aprendizaje, esto de que si no somos flexibles con nosotros mismos y como vos decías al principio de la entrevista, esto de ser tolerantes frente a nuestro error, puede ser un error al hablar un idioma, puede ser el error al equivocarse, bueno, en olvidarse algo de los papeles. Eh, Creo que ahí está la resiliencia, ¿no? El tema de poder superar eso que nos pasó y aprender de la experiencia. Creo que es como fundamental también en el aprendizaje del idioma, más allá de todo lo otro, Decir ¿no? algo ahí que se quede mirando y como que tú, ay, ¿qué dije? ¿Qué dije? Y no te das cuenta hasta que no alguien nomás no te dice y tú dices, no, se me cae la cara de vergüenza, ¿qué dije? Pero sí, a todos nos pasa. Decir cosas así o cometer errores, parte del aprendizaje. Así que, bueno, creo que tu experiencia es un reflejo de todo eso, ¿no? Un reflejo también de lo que es la vida. Esto de estar abierto a nuevas experiencias, de la capacidad de adaptabilidad también frente a nuevos contextos, que eso realmente es admirable. Y bueno, te agradezco que nos hayas regalado este rato de charla tan amena para que otras personas puedan, bueno, nutrirse también de todo lo que has vivido. Y si te parece, como para ir cerrando un poco lo que es la entrevista, eh, algunos consejos ya fuiste dando, ¿no? Con respecto a lo que es el proceso de migración y demás, pero si tenés que cerrar con alguna idea, con algún o algunos consejos para personas que tal vez estén por embarcarse en este camino de, bueno, dejar su país, sea temporalmente, sea definitivamente, para irse a otro país. ¿Tenés algún consejo desde lo práctico, desde lo emocional, lo Em- idiomático? Emocionalmente es fuerte, pero también otra cosa es que cuando uno va a otro lugar, uno tiene que, sí, uno ve a la gente que habla nuestro idioma y es más fácil comunicarnos con ellos, pero también uno tiene que estar abierto a decir, voy a practicar el idioma. Yo no tuve la suerte de estar con mucha gente que sí hablara español, entonces me vi más forzada a hablar inglés más que español, pero a veces veo gente que lleva mucho tiempo viviendo en un lugar, sobre todo por acá, y que solamente están con gente que habla el español. Es también buscar, ¿no? Cómo tú practicar el idioma para poder tener mejores oportunidades laborales, de todo, ¿no? Salir de la zona de confort, la famosa, Sí. porque en el idioma también existe la zona de confort. Cuando ya, o sea, cuando estás, yo lo veo mucho en alumnos que están aprendiendo tal vez un primer idioma, aparte de su lengua nativa, siempre la zona de confort va a ser, obviamente, por ejemplo, en este caso, el español. Pero en tu caso, por ejemplo, podríamos decir de que si hoy en día, por ejemplo, vas a Quebec o vas a Francia, el inglés hoy en día ya es tu zona de confort también, porque ya lo dominás de manera nativa prácticamente, Ujú. entonces tenés el español y tenés el inglés de manera Sí. nativa, ¿no? Entonces ya tenés dos idiomas que serían tu zona de confort. Cuando tuvieras que hablar francés, sería, bueno, salir totalmente de eso que ya te es propio, ¿no? Sí. Y realmente cuantos más idiomas sabes de manera fluida, claro, es como que ya todo se convierte en tu zona de confort. Pero qué bueno también este consejo, ¿no? Bueno, salir de ese lugar y tratar volviendo a lo que decimos al principio de la entrevista, para comunicar con el otro y conocer su cultura, porque en definitiva el idioma es una de las tantas herramientas que tiene la cultura, pero es lo que nos permite comunicar, Ujú. básicamente. Es muy Eso es. difícil que nosotros aprendamos de cultura, no sé, de gastronomía o de cosas de otra persona si no estamos compartiendo su propio idioma, Sí, su ¿no? idioma y costumbre, ¿no? Y respetar también ciertas reglas, como por ejemplo en Canadá, tú te quitas los zapatos antes de entrar a la casa de alguien. En Estados Unidos no, en Puerto Rico no. Entonces es como que me quito los zapatos, como que, ¿ah? Un Esos son, choque cultural. son pequeños detallitos que uno dice, pero, ¿ah? Como uno se queda un poco confundido. Pero yo creo que uno de los mayores consejos es que si uno se muda a un lugar donde no hablan tu idioma, es ese miedo al acento, a que van a saber de dónde soy. Uno tiene que tener bien en mente de que tu acento siempre va a estar ahí, siempre va a estar en la puntita de la lengua, siempre va a estar ahí
Y eso es un compás que siempre te va a apuntar hacia tu casa otra vez. Y que siempre va a Ujú. estar, es parte de ti. Y a veces la gente se avergüenza, pero debería ser un orgullo. Porque si una persona está hablando con una persona que solo habla un solo idioma, tú sabes todas las palabras que él sabe, más todas las tuyas, de tu idioma. Entonces, debe ser un orgullo y no una vergüenza. Totalmente. Coincido, coincido plenamente y bueno, nuevamente creo que es la tercera vez en la entrevista que se me pone la piel de pollo, piel de gallina, porque realmente siento, o sea, yo que me dedico hace tantos años a esto y la idea un poco de este ciclo de entrevistas era poner a disposición la experiencia, tengo la fortuna de trabajar con personas de todo el mundo y de distintas nacionalidades, como es tu caso, gracias a las cuales yo me he nutrido muchísimo, incluso a la distancia, porque con Glory nos conocemos hace muchos años, pero aún no nos conocemos personalmente. Sí. Esperemos si en algún momento ando por aquel lado o cuando vos estés en Francia, pero me llega muy profundo porque es un poco lo que hacemos como profesores de idiomas, ¿no? Esto de acercar una cultura en un contexto donde no es nativo, es mucho más difícil hacer llegar, hoy justo subí una publicación en Instagram sobre todo esto de la gastronomía, te puede transportar a otra cultura. A veces uno piensa que la comida es solamente comida y no. Estar comiendo, no sé, un croissant, un eclair, estás en ciertamente como compartiendo un pedacito de Francia a través de la comida, por ejemplo, ¿no? Como te Sí. debe haber pasado también a vos cuando viajaste, o hoy en día si vas a un lugar donde tienen comida que es típica de Puerto Rico, te transporta. O sea, no hay Sí. otra, ¿no? Es como un Si lo ves pedacito así. de casa aquí, ¿no? Y Ujú. cuando alguien comparte su comida, no importa en dónde estés ni de dónde lugar sea esa persona, es un pedacito de su casa, ¿no? Es como, qué pollo tan rico que me hizo mi amiga la japonesa, porque es súper sabroso. En ningún restaurante lo he visto así. O sea, ese tipo de cosas es como muy, muy lindo, muy único. Y hay que disfrutárselo. Total. Y valorarlo. Y bueno, y como decías hoy, el acento entra también en esa categoría, ¿no? Como que uno trata de borrar, lo veo mucho con el inglés, es como que, como decía más temprano, esto de que hay mucha gente de muchas partes del mundo y se nota que hay diferencia de acentos. En el francés es como que en cierta forma noto que se trata de homogeneizar más, como tratar de tener un solo acento más parecido al francés tradicional, digamos, de Francia, pero vos escuchás, por ejemplo, un canadiense y tiene una forma muy distinta de hablar. Y cuando Sí, uno habla el francés tradicional te choca, ¿no? Es sí. como un poco chocante. Eh, pero digo, qué importante esto que decís, lo de abrazar tu propio acento, que es abrazar tu propia cultura, tu propio origen, porque es cierto, cuando tratas de parecerte más a un nativo, es como que estás perdiendo un poco en el fondo esto que te caracteriza, esto que te hace único. Me encantó, digamos, esto de tomar el acento como algo tan propio que bueno, que hay que perfeccionar el idioma, por supuesto, pero sin perderlo nuestra esencia, lo que nos hace Exacto. ser nosotros, Yo ¿no? creo que también una de las cosas que quizás más me chocó y más me pegó fue regresar por primera vez a mi país, después de haberme ido. Ya yo estaba instalada, estaba viviendo ya en Canadá. Yo cuando estuve en Estados Unidos nunca fui. Y fue ver que yo había cambiado tanto, pero uno espera, uno tiene la expectativa que la gente que se queda no va a cambiar. Y sí Ujú. cambia, todos cambiamos. Ya la tiendita de la esquina que es la que tú ibas ya no está. Y es decir, sí, el tiempo aquí también pasó. Y es decir, sí, ahora soy en tal país donde vivo ahora, soy exótico, pero ahora tengo un poquito de exótico en mi propio país. Y es decir, ve, Total. miren, aprendí tal cosa y compartirla con los de uno. Porque no siempre, no sé, una vez dice, o el acento, mi acento cambia a veces cuando hablo. Yo, cuando hablo con mi gente de Puerto Rico, hablo un poquito más rápido. Cuando hablo con otras personas, pues un poquito diferente. Y es como decir sí, no importa. Yo aprendí esto, o ahora me gusta comer, qué sé yo,
las pampitas. En Puerto Rico yo nunca comí eso, pero ahora me encanta. Entonces, mira, cómelo conmigo, ¿no? Es decir, Claro. ellos cambian, yo cambié, pero nos seguimos queriendo. Yo sigo Ujú. compartiendo las cosas y sigo mi conexión con la gente que amo. Y trasladas, cada uno traslada eso ese proceso de transformación que lo ha llevado a donde está, cuando lo compartís también se comparte de otro lado, ¿no? Porque seguís Ujú, siendo como auténtico, que sí, como hay una frase que dice lo único permanente es la impermanencia. O sea, ujú, que en definitiva lo único permanente o lo único que podemos llegar a saber es que las cosas mutan, que cambian, y cuando nos resistimos a eso, ahí entran los conflictos, porque realmente nos estamos, como vos decías, tratar de llegar a tu país y pensar de que solamente uno cambió. Claro, el tiempo pasó para todos, claro, no es solamente para vos, uno porque lo vive en primera persona, pero es cierto esto que contás cómo choca el volver a ver a personas y ni siquiera necesitas mudarte de país, yo también lo he vivido, esto de hacer un proceso de transformación personal, de desarrollo personal y acercarte a personas después de un par de años que tal vez no compartías y decís, wow, conectamos de otra manera, o ujú, no. No sí, necesariamente, o sea, ahí está, ahí también pasa eso, ¿no? Porque en ese proceso podés conectar más profundo o no necesariamente, podés conectar menos profundo con otras personas, pero eso no significa que lo vas a dejar de querer. Son exacto. importantes para vos. Eh, bueno, creo que un cierre muy nutricio, hermoso realmente todo lo que ha sido la entrevista, pero esta última reflexión creo que encierra todo lo que ha sido la esencia de la entrevista, ¿no? Un placer, realmente todo lo que hemos charlado, creo que va a ayudar a muchísima gente, incluyéndome. Me siento muy agradecida que hayas decidido sumarte a este espacio y bueno, veremos qué depara el nuevo país. Volver a Estados Sí, Unidos, ¿no? sí, Esperemos bueno, con todo esto que aprendiste en Canadá, seguramente va a ser eh, sumergirte en una nueva experiencia intercultural, pero muy diferente ahora, porque vas a estar acompañada de tu familia, ya con otras experiencias encima, ¿no? sí. Muchas gracias Así por que, invitarme y por considerarme para este proyecto tan lindo. no, por favor.